El poder está dentro de ti. Despierta y conecta con tu divina mente. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Divinamente. Nosotros somos Ana y Vianey y estamos muy emocionados de contar con su presencia en este nuevo capítulo. En el episodio pasado hablamos de la importancia del autoconcepto y hoy queremos hablar sobre el inconsciente y cuál es su relación con el autoconcepto para crear una nueva realidad. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio, Miani, es súper importante porque de verdad, si entendemos el papel tan importante que tiene el inconsciente en nuestras vidas, creo que va a plantar la base de todo el cambio que muchos de nosotros queremos lograr, porque el inconsciente tiene un papel crucial en la formación y el mantenimiento del autoconcepto, porque es ahí donde se almacenan las creencias y todos estos patrones que influyen en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Desde que somos niños, nosotros absorbemos mensajes que nos dicen quiénes somos, cómo debemos comportarnos, qué piensa la gente de nosotros, y estos mensajes se quedan grabados en el inconsciente sin filtro, sin cuestionamiento, pasan directo. Entonces, estos patrones que están grabados de manera tan profunda terminan por construir nuestra propia imagen y guían gran parte de nuestra conducta de manera automática. Nosotros podemos ver al inconsciente como si fuera un archivo o una base de datos que está ahí silenciosamente guardada y que almacena todas nuestras experiencias, nuestras creencias, las emociones que tenemos en diferentes momentos y situaciones de nuestra vida desde que somos chicos. Y aunque el 99% del tiempo yo creo que podríamos decir que lo pasamos por alto, el inconsciente está activo en todo momento y este es el que dirige gran parte de nuestras decisiones, de nuestras acciones, inclusive de la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Yo creo que podemos pensar en él como una computadora que está constantemente recogiendo información de lo que vivimos, de cómo nos sentimos y lo que escuchamos, y es algo que ni siquiera nos damos cuenta. De verdad, el papel del inconsciente en nuestras vidas es fundamental. Por eso queremos explicarles y que platiquemos sobre este tema, porque de verdad, como les decía hace un ratito, si logramos entender cuál es la función del inconsciente y logramos entender la manera en que se procesa, es un gran paso y es la base de todo el cambio que realmente es posible tener. Bueno, y eso que mencionas de que el inconsciente es como una gran computadora almacenando datos, pues realmente nuestro inconsciente funciona en automático. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos automáticas y muchas veces no nos cuestionamos por qué actuamos o pensamos o sentimos de cierta forma, ¿cierto? El inconsciente no evalúa ni cuestiona, sino es como una verdad universal que nosotros nos grabamos y simplemente acepta la información que recibe y la almacena como un hecho, ¿cierto? Por ejemplo, si durante toda tu vida, digamos cuando eras pequeño, escuchaste que no eras bueno para los deportes, que eras descoordinado, que no servías para eso, entonces el inconsciente guarda esa información como si fuera verdad. Entonces, al momento de empezar a actuar, por ejemplo, al momento de ir a practicar algún deporte, pues eres descoordinado, no coges la pelota, ¿cierto? Entonces, sin ni siquiera ser consciente de que todas esas memorias empiezan a formar parte también de nuestro autoconcepto. Por ejemplo, Joseph Murphy y Neville Goddard explican que el inconsciente acepta y actúa en función de lo que considera como verdad. Y el inconsciente no distingue entre una realidad objetiva y una creencia interna. Entonces, por ejemplo, si el concepto que hemos desarrollado inconscientemente es, por ejemplo, no soy suficiente, el inconsciente todo el tiempo va a buscar validar esa creencia en mis experiencias donde yo me sienta que no soy suficiente, ¿cierto? Y entonces todas las experiencias que me pasan lo que hacen es que reafirman o confirman esa creencia que yo tengo.
Y eso suele suceder porque el inconsciente tiende a operar bajo el principio de coherencia. Entonces, todo el tiempo nuestras creencias internas están reflejando mi realidad externa. Wow, sí, es impresionante. Y estas creencias de las que estamos hablando, estas creencias que son realmente fundamentales para crear nuestro autoconcepto y que forman nuestro autoconcepto, comienzan a formarse en la infancia, porque es en esos primeros años, cuando somos chiquitos, cuando somos mucho más receptivos y vulnerables a lo que nos dicen. Yo he estado haciendo un curso que al ratito les voy a platicar, donde hemos estado analizando las creencias que tenemos y ahí nos dice que básicamente casi todas las creencias que tiene una persona se forman antes de los 5 años, o sea, desde que nacemos hasta los 5 años, porque cuando nosotros estamos en el vientre de nuestras mamás, nacemos en abundancia, en plenitud, o sea, venimos de un lugar que estamos seguros, que estamos todo el tiempo acompañados. Entonces, cuando nosotros nacemos, estamos totalmente felices, totalmente plenos y llegamos aquí y entonces nuestros padres, haciendo su mejor esfuerzo y haciendo lo mejor que pueden, empiezan a formarnos. Y entonces empezamos a ver que si nos portamos mal, nos dicen de cierta manera, ¿no? O que no, a lo mejor no tenemos todo, todo el tiempo a nuestra mamá y entonces nos empezamos a sentir solos. Y entonces es en estos principios, en estos momentos, donde se empiezan a crear estas creencias y los mensajes que escuchamos de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestros maestros e incluso de nuestros amigos, comienzan a construir nuestro autoconcepto. Por ejemplo, si a una niña crece escuchando frases como eres muy pesada o eres demasiado sensible o tienes que ser perfecta para que te quieran, esa información se va grabando en su inconsciente hasta que se convierte en su verdad. Ella va a empezar a verse a sí misma de esa manera y con el tiempo esas creencias van a afectar sus relaciones, su autoestima, sus acciones y sus logros. Creo que es muy importante, Miani, entender que en la infancia tenemos una capacidad limitada para cuestionar la información que recibimos. Nuestro Ujú. inconsciente lo va a asimilar completamente. Estamos recién llegando, ¿no? No sabemos que, bueno, si nuestros papás nos dicen eso es por las cosas que nuestros papás han vivido. Nosotros no tenemos esa capacidad de analizar esa información. Si a nosotros nos dicen es así, en esas primeras etapas de nuestra vida lo creemos y lo asimilamos directamente. Si nos dicen que somos inteligentes, lo vamos a creer. Si nos dicen que somos Ujú. torpes, que somos complicados o que somos súper simpáticos, esa información se va a convertir en los cimientos de nuestro autoconcepto. Y en este curso que yo he estado tomando, me he puesto a pensar en las creencias que sin querer se han metido en mi cabeza desde que soy una niña. No sé si te pasa, Miani, pero por ejemplo, he estado analizando cómo en mi casa siempre trataron de que yo fuera una persona perfecta, porque una persona perfecta es exitosa, ¿no? Ujú. Entonces, desde que yo era muy chiquita era, tienes que hacer ejercicio, tienes que verte bien, tienes que estar muy delgada, tienes que ser muy exitoso, tienes que tener mucho dinero, tienes que ser muy bueno en la escuela, tienes que ser inteligente. Entonces, yo empecé a crecer con estas ideas de perfección y de que para evitar conflictos y ser aceptada, yo tenía que cumplir con esta perfección, porque así no me iban a regañar. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que ni siquiera tenía momentos de felicitación. Era, si hacía las cosas bien, pues era mi obligación. O sea, nadie me Ujú. celebraba lo que tenía que hacer bien. Pero cuando hacía las cosas mal o cuando no cumplía esos estándares, era un problema. Entonces, analizando esta importancia de esas primeras etapas, yo me he dado cuenta cómo mi personalidad se ha formado a raíz de esta necesidad de perfección, en donde yo constantemente me estoy calificando, en donde yo constantemente estoy juzgando si hago las cosas bien o mal, porque así crecí, ¿no? Esta necesidad de perfección y esta necesidad de comportarme como alguien me decía que me tenía que comportar, creo toda la personalidad y toda la manera en que yo me comporto. Entonces, siempre si algo no sale
de la manera que yo espero, para mí es mi culpa porque yo no lo hice bien. Y Ujú. viene de estas creencias que se grabaron en mi inconsciente, de esa necesidad de perfección, ya sabes, de esa necesidad de, pues mi obligación es hacer las cosas bien y yo tengo que ser perfecta y si no lo hago Ujú. bien, estoy mal. Es súper, súper revelador pensar en esto. Sí, claro. Sabes, yo también que creo que muchas de las creencias que tenemos como niños no solamente es por lo que nos dicen, sino también como por la interpretación que nosotros le damos, pues como en el entorno, ¿cierto? Entonces, Ujú. en mi caso, por ejemplo, mi papá, él estudiaba mucho y trabajaba mucho y pues casi no estaba con su familia. Entonces, yo crecí con la idea de que para tener dinero había que esforzarse muchísimo en el trabajo y trabajar muchísimo porque siempre lo vi pues esforzándose, obviamente él lo disfrutaba y él era feliz, pero digamos que en mi caso la interpretación era que tenía que hacerlo, pues había que, mejor dicho, matarse para poder obtener dinero, ¿cierto? Y también yo me he dado cuenta que no son solamente pues como esas memorias tempranas o como esos recuerdos de lo que te decían de lo que tú eres, porque yo también creo que la sociedad te marca un montón de cosas. Por Sí, ejemplo, en el país que tú nazcas, en la religión que tú nazcas, ¿cierto? Ahí también entran como ciertos conceptos que empiezan a marcar como el condicionamiento de lo que es bueno, lo que es malo, lo que debes hacer, lo que no, y a partir de ahí tu inconsciente va formando pues como sus ideas. Pero también creo que a lo largo de nuestra vida, pues nos pasan muchas cosas. A veces pasan eventos, pues como desafortunados, accidentes, pérdidas, y todas esas experiencias en el día a día, pues también te influyen en cómo moldear, pues como tu autoconcepto, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Yo creo que todos, yo no sé, pues, pero en el trabajo, yo creo que todos cuando nos estábamos desarrollando profesionalmente, tuvimos algún mal jefe o tuvimos algún compañero de trabajo que no era pues como el mejor y de pronto ahí se empieza, en esos conflictos y en esas cosas, se empiezan uno puede empezar a registrar esa información y tomarla como verdad o no. Eso depende mucho de que exista pues como ya en mi interior. ¿Y qué puede ser? Que si yo traigo un autoconcepto de pronto en el que no me veo a mí mismo con las habilidades correctas o con las capacidades para desarrollar el trabajo, lo que puede decirme la otra persona me puede afectar en mi desarrollo, pues como profesional, ¿cierto? Entonces aquí cada experiencia, creo yo, a lo largo de nuestra vida también nos va afectando o nos va reforzando, pues como esos conceptos que teníamos sobre nosotros mismos. sí, totalmente. Y es que esas experiencias cotidianas que mencionas, por ejemplo, si nosotros venimos con esta creencia de que no somos lo suficientemente buenos para algo, y entonces en este ejemplo que dices del trabajo, el jefe viene y te lo dice, o sea, solo tu cabeza dice: lo reafirmo, ¿no? Ujú. Realmente no soy buena para esto". O sea, nosotros, eh, lo hablamos creo que en el capítulo anterior, en el episodio anterior, nosotros vamos reafirmando, o sea, se van reafirmando esas creencias que tenemos, porque inconscientemente eso es lo que seguimos creando. Si nosotros tenemos un autoconcepto donde no nos consideramos, por ejemplo, a lo mejor lo suficientemente inteligentes, nosotros vamos a crear experiencias que lo único que van a hacer es reafirmarnos que no somos lo suficientemente inteligentes, porque Ujú. nosotros nos compramos la idea de que y tenemos esa debilidad ahí intelectual, ¿no? Por eso es Ujú. tan importante que nosotros entendamos cómo funciona el inconsciente y sobre todo, algo súper importante, que el inconsciente, o sea, que las memorias y las creencias que tenemos en el inconsciente se pueden cambiar, porque nosotros somos los dueños de nuestra vida, mi Ani. No vamos a seguir viviendo en relación a estas creencias limitantes que veníamos hablando en el episodio anterior, porque entonces Ujú. estaríamos atrapados en este loop que nunca va a terminar. Ya sabes, es un círculo vicioso de limitaciones que no tenemos por qué vivir. Y creo que una parte súper importante y que impacta muchísimo en el inconsciente es el diálogo interno. Es esta conversación constante que tenemos con nosotras mismas. ¿No crees, Miani? Mi Sí. diálogo interno hasta hace
mi diálogo interno hasta hace muy poco era agotador. O sea, de verdad, el diálogo interno es la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y este diálogo tiene un impacto directo en el inconsciente. Entonces, cada vez que nosotros pensamos o sentimos algo sobre nosotros, nuestro inconsciente reafirma esta creencia. Ya sabes, check, sí, tengo razón, así soy. Entonces, si constantemente nos decimos, no soy suficiente, la riego en todo, siempre fallo, yo no nací para ser una persona exitosa, yo soy fea, yo no me quiero, a mí la gente no me acepta. Entonces, nuestro inconsciente toma esa información y lo que decimos refuerza nuestras creencias, ¿no? De la misma forma que si tenemos un diálogo positivo, si nos hablamos de manera compasiva, positiva, y nos decimos cosas como, hey, no, yo soy capaz, merece la pena que lo intente, yo aprendo de mis errores, yo soy una persona que crece, positiva, capaz. Entonces, ahí este diálogo va reprogramando nuestro inconsciente con creencias que nos fortalecen. El gran problema aquí, y no sé si te pasa, es que hasta que no llegas a un nivel de conciencia, que entiendes cómo funciona tu inconsciente y que pones atención realmente a cómo te hablas, el diálogo interno negativo es automático, o sea, Es no nos damos automático, cuenta. sí. Ujú. ¿Te pasa? A mí me pasa mucho, no me pasaba muchísimo. Nos juzgamos, nos criticamos y lo hacemos ya sin querer, o sea, simplemente va directo, en automático. Entonces, para poder cambiar nuestro autoconcepto, para poder cambiar estas creencias que tenemos en nuestro inconsciente, es crucial, de verdad, es sumamente importante poner atención y ser conscientes de cómo nos hablamos y empezar primero a ubicar la manera y las palabras que nos decimos nosotros mismos y luego elegir palabras que construyan una imagen mucho más positiva, porque este diálogo interno automático de crítica, de juzgarnos, de hacernos chiquitos, simplemente refuerza y refuerza y refuerza estas creencias y nunca vamos a salir de eso si no somos conscientes de la manera en que nos hablamos, que a veces somos súper injustos con nosotros mismos. Sí. Eso que dices del diálogo interno me parece muy interesante y digamos que yo antes de poder entender pues como cuál era mi diálogo interno, a mí lo que me pasaba es que yo me sentía como incómoda, como rara, como algo. Y cuando empecé a preguntarme como por qué estaba así y como a tener presencia como plena en ese momento, ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía o un diálogo o unos pensamientos como que salían así como todo random que eran los que me llevaban pues como a bajarme de nota, por ejemplo, ante algún proyecto, no estás preparada para este proyecto. Entonces, ahí para mí también como identificar las emociones ha sido clave para poder después identificar esos pensamientos, porque a mí al principio como identificar todo lo que estaba en mi mente no era tan sencillo. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, tiene mucha lógica porque yo he leído que los pensamientos vienen de las emociones. Tú primero sientes y luego piensas. Entonces, creo que esto que estás diciendo es súper importante porque al ser capaces de identificar nuestras emociones, vamos a poder frenar estos pensamientos. O sea, es como un proceso, ¿no? No es así como de la nada. Sí, exacto. Y acá también, bien, digamos que en ese reflejo de lo que vemos en la realidad, ¿cierto? Que es el reflejo de lo que tenemos pues en nuestro interior, lo que vemos o cómo los perciben los demás también es un reflejo de ese autoconcepto que he creado. Y si, por ejemplo, yo creo que las personas no me valoran o que no puedo lograr pues como mis objetivos, estas creencias siempre se van a ver en el afuera, en mi vida, y las voy a terminar como confirmando eso que yo creía sobre mí misma, ¿cierto? Entonces, acá yo lo que creo es que hay un ciclo en el que nuestras creencias crean nuestra realidad y llega un momento en el que esa realidad refuerza mis creencias, ¿cierto? Que si yo creo que yo soy alguien que tiene problemas económicos siempre, entonces pues obviamente siempre voy a tomar decisiones, actuar y pensar en consecuencia a ese pensamiento. Por eso cambiar nuestro autoconcepto requiere de que trabajemos no solo en lo que pensamos de nosotros mismos,
sino también de ser conscientes de cómo interpretamos las experiencias y cómo respondemos ante ellas. Por eso yo creo que siempre también cuando nos pasa algo es como poder identificar eso que tiene que ver conmigo, yo cómo lo asumo, ¿cierto? Para poder digerir las situaciones. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay situaciones que pueden ser un poquito fuertes y yo a veces no me he tomado el tiempo de analizarlas y ponerlas en un contexto más adecuado y objetivo, sino que de pronto puede ser, o mi visión puede ser catastrófica frente al tema o poco positiva, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante poder acceder al inconsciente, ¿cierto? Identificar pues como esas creencias que no me contribuyen al logro de lo que yo quiero y reemplazar esas creencias limitantes por esas creencias que me apoyen como a esa visión de esa persona que quiero ser. Esto se puede lograr pues a través de diferentes técnicas. ¿Tú cuáles has utilizado? Y pues fíjate que yo, bueno, les había platicado en episodios anteriores como que todo este camino que he llevado en cuanto a la manifestación, en cuanto a entender que nosotros creamos la realidad y así. Pero para ser honestos, apenas empiezo realmente a trabajar profundamente en este cambio en mí, a realmente tomar acciones concretas para entender que mientras yo no cambie estas creencias de las que estamos hablando, Miani, no iba a salir de ahí. Que no nada más se trata como de desear ser algo, porque el deseo de por sí ya implica carencia, que eso ya lo hablaremos en otro episodio, pero Ujú. no solamente se trata de estas ganas, sino que es un trabajo interno y es lo que hemos estado hablando. ¿Yo qué he hecho? Un buen de cosas, pero primero ser como consciente de mis pensamientos, ¿no? Y sobre todo tener como un poquito la valentía de echarme un clavado y de ver estas creencias que me hablan todo el tiempo, cuáles son y de dónde vienen. Porque a veces, no sé si a ti te pasa, Miani, pero a veces como que da un poco de miedo enfrentar esto que tenemos en la mente, ¿no? Pues no sé si a ti te pasa, pero a mí luego me da como por ser muy positiva y muy espiritual y muy consciente, pero realmente hacer el trabajo y echarme este clavado, a mí me costó empezar. ¿A ti te pasó algo similar? Sí, también. Y yo creo bien que, por ejemplo, para mí esa es una de las definiciones de amor propio. O sea, quedarme conmigo en esos momentos de incomodidad, revisando mis creencias, pues como limitantes, porque es como darme cuenta como de, ay, Dios mío, ¿qué es esto, por Dios? Pero acompañarme, porque no es tan sencillo ir a ver ese lado oscuro tuyo, ni tan agradable, ¿cierto? Y por ejemplo, yo era consciente de creencias y memorias de rechazo que tenía, de abandono, pero realmente echarte el clavado y trabajar en ellas y ver de dónde vienen y ver lo que sentiste y ver cómo influyen en tu vida es un acto de valentía y, como bien dices, Annie, de amor propio. Y creo que es la base de todo. Entonces empecé o sea, lo primero que hice fue echarme este clavado, empezar a identificar estas creencias que se van dando poco a poco, ¿eh? O sea, yo primero como que saqué unas y ahora que estoy haciendo un curso de hipnoterapia transformacional, me han salido muchísimas más donde me he dado cuenta cómo he definido mi vida a través de esto. Entonces me las he cuestionado, he dicho, ¿realmente es esto? O sea, tener esa capacidad de darme cuenta que simplemente eso es algo que yo creía, pero que no es la verdad absoluta, y poder cambiarlas por pensamientos positivos, cambiarlas por esta nueva imagen de quien quiero ser y sobre todo tener esta conciencia, que creo que eso es súper empoderador. Para mí ha sido un parteaguas, entender que estas creencias no definen quién soy, que yo me definí a mí misma por estas percepciones o estas ideas que yo entendí. Pero yo creo que eso es lo lindo, bien, como de este trabajo, que siempre es como una hoja en blanco. Tú puedes empezar de nuevo y reescribir tu historia, tus creencias y tus cosas. Obviamente eso requiere un trabajo, pero de decisión, obviamente, y el estar ahí contigo, pero siempre existe la oportunidad de hacerlo. Eso es lo bonito, ¿cierto? En mi caso es uno, pues a mí me gusta mucho hacer como meditación, porque en la meditación, a través de ir trabajando pues como algún tema,
Entonces es que yo puedo como identificar como las creencias que tengo alrededor de eso durante el día, porque tengo un estado como de conciencia durante el día que me permite como estar más atenta a lo que me pasa. Y lo otro es que, por ejemplo, a mí sí me gusta como escribir, por ejemplo, cosas, cuando me hago cuestionamientos de situaciones o de cosas, yo empiezo a decir, bueno, como empiezo a tener ese diálogo conmigo, pero lo tengo por escrito. Entonces, en la medida en que yo voy escribiendo y después voy leyendo, voy encontrando como patrones de pensamiento o patrones que me Ujú. llevan a actuar de cierta forma en diferentes situaciones. Y el encontrar esos patrones es lo que me ha ayudado a ir identificando cuáles son como esas creencias base mías que marcan muchas de las cosas que sus resultados, por ejemplo, no me gustan. Y entonces el escribir y ir mirando con el tiempo, no es que en una vez ya me senté y la vi, no. Mi trabajo ha sido como de escribir el tema, lo que no me gusta, hacerme unos cuestionamientos y a la medida que van pasando los hechos, puedo ir sacando como temas en común. Eso es lo que yo he visto. Y a partir de ahí, de ya identificar como el patrón, puedo ir modificando pues como las creencias. Esto que mencionas es súper importante y si quieren, vamos dándoles a nuestros amigos ya como herramientas específicas basadas en estas experiencias que nosotros hemos aplicado sobre cómo poder hacer este cambio de creencias. Y llevándonos a esto que tú dices, algo que también a mí me ha funcionado es, por ejemplo, en el dinero. Yo quiero comprarme una casa, la casa que yo deseo. Y entonces escribir las ideas que se te vienen a raíz de una afirmación positiva, ¿no? Porque siempre escuchamos esta parte de las afirmaciones y que tus afirmaciones, pero las afirmaciones no van a funcionar si no cambiamos las creencias que están detrás, que hacen resistencia a esto nuevo. Entonces, Ujú. escribir, si yo digo, quiero comprarme esta casa, y entonces escribir lo que mi mente me dice, que es, ja, ja, ja. O sea, ¿con qué dinero? Tienes que trabajar un montón. Tú no eres capaz de lograr eso. Escribir estos patrones te ayudan a sacar estas creencias. Entonces, bueno, esta atención consciente que dices y escribir los patrones, creo que sería una primera herramienta, ¿no? Ujú. Y lo otro, bien, que yo creo, ahorita que hablabas de las afirmaciones, que existen muchas afirmaciones en internet o muchas creencias, bueno, y que tú puedes encontrar en varios libros como la creencia, yo creo que lo importante para trabajar eso que tú decías es como crear la creencia que me corresponde a mí, no tomar una random, sino una que realmente para mí sea convincente. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, transformar ese tema de que tengo que trabajar duro para poder tener dinero, pues mis creencias tienen que ir expresadas en una forma que transformen esa creencia, pero al mismo tiempo que sea algo creíble para mí, algo que se adapte realmente a mí y que yo haga resonancia con esa creencia. Sí, completamente. Y otra herramienta muy útil es cuestionar nuestras creencias, Annie, porque al momento en que nosotros empezamos a cuestionar si realmente esto que creemos sobre nosotros mismos o sobre el dinero o sobre la salud o sobre las enfermedades, esto es realmente cierto, eso le empieza a quitar ese poder a la creencia, porque cuando tú te cuestionas algo, quiere decir que ya no crees absolutamente en eso. Y eso es súper importante, empezarte a cuestionar sobre si realmente lo que crees de ti es de verdad o lo que crees de los demás. Por ejemplo, yo tengo ahí un tema a la hora de manejar. Mucho tiempo yo creí que la gente era como agresiva y entonces que cuando se venía un coche y no me daba el paso es porque la gente iba, ya sabes, contra mí, ¿no? No me quería dejar Ujú. pasar o no quería hacerme esto. Y entonces yo empecé a cuestionarme, ¿es en serio? O sea, ¿realmente las personas están haciendo todo para fregarme a mí? O sea, ¿realmente no me dan el paso porque me quieren agandallar? ¿O simplemente las personas hacen cosas y entonces por mis creencias yo empiezo a ponerle nombre a todo, ya sabes? Porque al final las cosas solo pasan. Nosotros somos Ujú. quienes les damos significado en base a lo que nosotros creemos. Y ese cuestionarnos, de verdad, llego a una reunión y alguien no me saluda, y, le caigo súper mal, o no, es una persona sumamente pesada. ¿Es en serio? O sea, Ujú. ¿realmente no me saluda porque le caigo mal?
o porque ni se dio cuenta que llegué, o porque está pensando en otra cosa, o porque tiene sus propios problemas. Realmente todo tiene que ver conmigo. Creo que empezarnos a cuestionar es algo clave para poder cambiar la manera en que vemos el mundo y en que nos percibimos a nosotros. Es bien, pero muy gracioso que hables de lo de la manejada, porque para mí siempre esto, pues yo en mi mente siempre pienso todo lo contrario, yo siempre soy como, a mí siempre me dan vía, yo siempre encuentro parqueadero, siempre llego rápido a todas partes, y en verdad a mí siempre me pasa eso. O sea, podemos estar en la parte más congestionada, todo, yo paso sin ningún problema, pues súper rápido. Si voy a alguna parte a buscar parqueadero, encuentro siempre cerquita la puerta, pues o sea, eso a mí no me pasa. Pero porque son tus creencias, Son ya mis sabes, creencias, tus creencias y sí. y la manera como tú ves esa parte de las cosas. Yo que le doy como una importancia demasiado como especial. La verdad es que lo he cambiado, pero ha sido un esfuerzo, pero le he dado una importancia como especial a esa parte de la manejada. Entonces, para mí sí era un tema, pero es un tema que me habla de cosas mías, que me habla de reflejos de, a ver, no todo está en mi contra. Eso es súper interesante y creo que es un gran ejemplo, Ani, que lo menciones, porque fíjate cómo cada quien percibe la realidad según cómo le va en el circo. O sea, para ti, tú me puedes decir, ay, en esta vida manejar es delicioso, y yo te puedo decir, no, la manejada es un tema, porque la gente, porque bla, bla, bla. Y eso simplemente habla de quiénes somos. Pero para mí estos cuestionamientos en esto que surge me ha hecho ver lo que habla de mí, porque a ver, yo pienso que la gente se me avienta y es agresiva conmigo. ¿Por qué? ¿Qué me dice de mí esta parte? ¿No? Y es esta Claro, toda necesidad la defensiva. de que estoy a la defensiva. ¿Por qué estoy a la defensiva? Porque no me siento suficiente, porque quizás no me siento vista, porque quizás siento que yo tengo que ganar para valer. O sea, son estos momentos tan insignificantes a lo mejor que te hablan muchísimo de quién eres y de estas creencias que tienes atrás. Realmente atrevernos a analizar estas pequeñas cosas. Y cuando Ujú. tú empiezas a cambiar estas creencias, la vida empieza a ser muchísimo más sencilla y entonces empiezas a manejar, por ejemplo, de una manera mucho más feliz, empiezas a entender que tú eres la que está creando como las situaciones y entonces todo se empieza a mover porque estás cambiando la creencia que hay detrás de esto. ¿Qué otra herramienta le damos a nuestros amigos? No, que te iba a decir que yo tuve un mentor y él me decía que era como súper importante escribir como cuáles eran como tus verdades, ¿cierto? Como tus creencias fundamentales frente a diferentes temas en tu vida, porque eso te ayudaba mucho a poder identificar esas creencias, ¿cierto? Y a poderlas transformar, porque estas creencias, digamos que impactan muchas, pues todos los aspectos de nuestra vida, las relaciones personales, el dinero, tu desarrollo profesional, tus temas en familia, ¿cierto? Entonces, como que en verdad es como que creo que uno debe de tomar el tiempo y como que revisar todos los aspectos de su vida y generar unas nuevas verdades y unas nuevas creencias para que te apoyen a tener una vida mejor. Y estas nuevas creencias que mencionas que hay que crear para tener esta vida y que se adapte a esta realidad nueva que quieres tener, también yo les recomendaría que las graben en un audio, o sea, hagan sus creencias, sus nuevas creencias y las graben en un audio y se las pongan, puede ser en la noche o puede ser en el día, durante el día. A mí esto es algo que me ha servido mucho en estos diferentes momentos o situaciones que han pasado, por ejemplo, esto que les platicaba de la manejada, o a veces cuando yo llego a algún lugar y siento que, que no me recibieron como yo esperaba. Estas distintas cosas cotidianas que te están hablando como de lo que hay detrás de ti, hacer este ejercicio de escribir la creencia negativa y cambiarla positiva. Yo escribí todas mis creencias positivas y las grabé en un audio. Y entonces me las pongo en las noches o les decía cuando tengo como momentos de bajón durante el día y esto me ayuda muchísimo porque al final el inconsciente se reprograma por repetición. Entonces, cuando tú constantemente cambias tu diálogo interno y te empiezas a decir estas creencias positivas, pones tus audios de ti mismo diciéndote esta nueva tú que eres,
donde te valoras, donde sabes que tu valor no depende del exterior y que lo estás oyendo constantemente, esto empieza así es como se reprograma el inconsciente, por repetición. Entonces, otra herramienta que también he utilizado y que les recomiendo, aparte de estos audios, es el uso de subliminales. Los subliminales con audio se me complican, como que no los acepto bien, pero hay subliminales silenciosos que me pongo en las noches o durante el día y esta repetición de estas cosas positivas empiezan a crear este cambio. Y sí me he dado cuenta, y se los tengo que decir, que mi manera de reaccionar ante cosas, que mi manera de percibir la realidad, poco a poco empieza a cambiar. Y entendamos que es un proceso que no es de la noche a la mañana, que es un proceso que necesita tiempo, que necesita trabajo, pero esta repetición constante de estas nuevas ideas van a terminar con esas creencias viejas. Entonces, esa es la manera de reprogramar el inconsciente o el subconsciente, con repetición. Entonces, estas afirmaciones que mencionas y los subliminales y audios, se los recomendamos mucho. Y bien, yo pienso que también hay otro momento importante y es que, por ejemplo, cuando tú estás ante una situación que requiere que tú piensas diferente. Por ejemplo, si uno siempre tiene una discusión con alguien y lo que quiere trabajar es como todo eso y las creencias que tiene frente a esa persona, creo que en el momento en el que uno está teniendo eso, creo que ahí es súper importante como al menos tomar la decisión de actuar diferente por primera vez. Porque también creo que la manera en que yo decida y elija conscientemente en actuar diferente, eso también le va mostrando a mi mente que existen otras maneras de hacerlo. Total, claro. Pero viene de esta conciencia que tú mencionabas al principio. Sí, ¿Estás de claro. acuerdo? Ujú, sí, claro, hay que ser De muy tener conscientes de traer la atención. exactamente, exactamente. Y creo que esto que dices es totalmente, creo que el paso uno. Ser consciente de cómo estamos actuando y decidir, elegir actuar diferente. Esto es lo que empieza a hacer el cambio. Ujú, sí, traer conciencia a ese pensamiento. Sí, y bueno, yo les había comentado hace ratito de un curso de hipnoterapia que estoy haciendo. Realmente soy nueva en este tema de la hipnosis. Sí he leído que mediante hipnosis o entrar como a otros niveles de conciencia puedes cambiar tus creencias. Lo que sí hice fue hace poco un curso del método Silva, donde también te ayuda a ir a niveles de conciencia mucho más profundos, a ir a tu centro y ahí reprogramar tus creencias, porque cuando estás en este centro, en este nivel de conciencia mucho más profundo, que es, no sé si han oído esto de las ondas alfa y las ondas teta y eso, de eso se Ujú, trata. Ahí es donde puedes, también te puede ayudar a cambiar tus creencias porque va la información directa. Es como cuando te vas a dormir y entonces lo que hemos oído mucho de este estado de sueño profundo, que al despertar o antes de dormir es cuando estás realmente como en tu centro y es el momento de meter estas creencias. Bueno, yo ujú. haciendo este curso de hipnoterapia, lo voy a seguir haciendo y les voy a ir platicando si sí creo que es una herramienta que yo recomiendo, porque aquí obviamente solamente recomendamos pues lo que hemos nosotros probado y lo que nos ha funcionado. Entonces les voy a ir platicando si funciona, pero esta cosa de las ondas teta y las ondas alfa sí es real, hay estudios que lo comprueban y por eso es que esta parte de escuchar los audios en la noche cuando estás en sueño profundo o al despertar, sí entra como directo a tu inconsciente. Pero sobre todo, amigos, y Miani, la voluntad, ¿no? La voluntad de aceptar que la forma en que nos vemos a nosotros mismos no es ley, porque todo lo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestras riquezas, con las relaciones, son ideas que nosotros hemos adaptado y aceptado de la vida. Y entender que las podemos cambiar y que hay que hacer un trabajo, pero que es fácil, ser conscientes de que podemos crear una nueva base de creencias en esta computadora llamada inconsciente. Creo que ese sería el primer paso, ¿no? Sí, claro, creo que si bien pues como el inconsciente es ese guión silencioso de nuestra vida y que estamos pues como
proyectando esa guión en el afuera, traer conciencia nos da la oportunidad de escribir una nueva historia y de reescribir algo mucho mejor para nosotros y para las personas que están alrededor de nosotros. Híjole, totalmente cierto. Y qué rico, ¿no? Que somos dueños de nuestra película y podemos cambiar el guión las veces que queramos. Y entender y ser compasivos con nosotros y entender que cada palabra que nos decimos, que cada pensamiento que alimentamos va a moldear nuestra realidad. Así que les queremos dejar hoy con una pregunta que creo que es fundamental que todos nos planteemos y que nos contestemos. Nos encantaría que compartieran la respuesta en los comentarios abajo del episodio, pero la pregunta es, ¿qué historia quieres seguir contando sobre ti? ¿Quién quieres ser? Escríbenos y díganos cuál es esta nueva historia que quieren contar sobre ustedes o si quieren seguir contando la misma historia que se han venido contando hasta ahora. Bueno, nosotros somos Vian y Ana. Gracias por escucharnos. Recuerda que cada día es una oportunidad para conectar con el poder de tu divina mente. Hasta el próximo episodio, los esperamos.